analizar este tema, hemos invitado al analista político Enrique Valderrama a efectos de que pueda analizar y brindarnos su posición hoy, 8 de febrero del año 2021, pero casi con los mismos problemas que hemos sufrido el año pasado. Enrique, muy buenos días y bienvenido a Sin Corrupción. Muy buenos días, estimada Jenny, encantado de estar aquí a tus órdenes. ¿Qué opinión te merece la situación que estamos viviendo? En nuestro último programa yo recuerdo que no pudimos concluir, yo ya me encontraba bastante mal de salud por el contagio del COVID, lamentablemente no pudimos concluir ese programa, pero el tema exacto que nosotros estábamos tratando era la presencia de la ministra Pilar Mazzetti en esta cartera de salud. Hoy tenemos vacunas en el Perú, pero en una cantidad reducida que no va a permitir atender a la población en una situación más grave que incluso en la primera ola. ¿Qué opinión te merece esta necesidad urgente de analizar la continuidad de la ministra Pilar Mazzetti? Bueno, considero y creo que algo empezamos a abordar en el programa pasado. Me alegro que te hayas recuperado de la COVID-19 y podamos seguir conversando aquí en tu espacio en Expreso. Considero que, tal como estábamos conversando aquella vez, el principal error del gobierno de transición fue justamente haber convocado o haber reafirmado su confianza en Pilar Mazzetti, que es, me parece, un invento o una creación mediática en el comando COVID. ¿Recuerdas? Ella se ha encontrado desde el inicio de esta crisis sanitaria y lamentablemente la actitud que tuvo, pese a las múltiples felicitaciones de sectores, incluso de la oposición, cuando asumió el Ministerio de Salud, había señalado que no se trataba de un cambio para nada. Ella haber estado en el comando COVID había refrendado, había apoyado directa o indirectamente, incluso con su silencio, la terrible gestión, la desastrosa gestión que realizó Víctor Zamora al frente del MINSA. No había dado un sinceramiento de cifras, no había de alguna forma evitado que se instaure la estrategia de las pruebas rápidas en lugar de las moleculares. Ella estaba en el comando COVID cuando Zamora dijo, entre otras cosas, que iba a recomendar a la Organización Mundial de la Salud que utilizara las pruebas rápidas como una estrategia para la detección y el seguimiento del virus. Y ella se quedó callada, por lo tanto fue cómplice de ese desastre. Y por lo tanto continuó prácticamente en la misma línea que tenía Zamora, evidentemente con un poco menos de torpeza que que realmente ha sido pues, el peor ministro de Salud de la historia. Por lo tanto, un gobierno nuevo, un gobierno de transición, debió haber cambiado al titular de Salud, sin duda. Y también me pregunto yo el rol que cumple Fiorella Molinelli, que parece que no le gustan mucho las investigaciones de la prensa, porque creo que a este portal independiente, El Foco, que ha realizado una investigación sobre su gestión, parece que les ha enviado cartas notariales y amenaza con acciones legales. Ella es jefa de salud con Vizcarra, perdón, con Kuczynski, con Vizcarra, con Merino y ahora con Sagasti. Y creo que su gestión tampoco ha sido muy buena, sin embargo, sigue ahí. Este tema de no haber enmendado la estrategia sanitaria creo que es el principal pasivo de este gobierno, entre muchos otros a pesar de su corto tiempo, pero creo que eso es el fundamental. Que finalmente es el que determina la pérdida lamentable de vidas humanas. Tengo que decir además que este asunto fundamental viene desde el gobierno de Vizcarra. El desastre sanitario que vivimos hoy día lo ha construido sin duda Vizcarra. Sagasti no lo ha podido corregir, pero la responsabilidad mayor es de Vizcarra. Yo considero, y lo digo como una hipótesis de trabajo, lamentable además porque es tanto siniestra, pero considero que no se pueden cometer tantos errores. Creo que hubieron muchos países negociando el tema de la vacuna desde el año pasado, desde julio, agosto, y cerraron algunos tratos muy importantes. Tenemos a Chile, por ejemplo, que en total tiene 90 millones de dosis, lo cual significa un potencial de 45 millones de seres humanos a los que puede vacunar. Se da el lujo incluso de decir que todo aquel que pase por Chile puede vacunarse. Tiene 3 veces más la capacidad de su propia gente de poder vacunar. El Perú está celebrando lamentablemente el arribo de 300.000 vacunas, o sea, menos la merma, pues 135.000 peruanos serán vacunados, es menos del 0,5%.
y creo que está muy bien y hay que felicitar el hecho que haya llegado el primer lote. Pero sin duda esto es absolutamente insuficiente. No sabemos cuándo, ni en qué medida, ni en qué cantidad va a llegar dosis realmente importantes. Lamentablemente creo que estas 135.000 no estoy seguro ni siquiera que alcancen para el sector salud, lo Y cual hoy es se bastante grave. suma, y hoy se suma el Ministerio Público en la persona de Zoraida Ábalos pidiendo que sobre la marcha se priorice a los integrantes de esta institución, pero ¿cómo podría atenderse esta situación? ¿O es que podría dejarse de atender a policías, a médicos o a personal de limpieza o a miembros de mesa? ¿Qué es lo que tendría que suceder? Aquí hay No, un grave problema que no creo hace que más que está. evidenciar al gobierno con esta cantidad tan pequeña de vacunas. Sí, absolutamente, y seguramente se sumarán otras áreas del Estado que van a pedir ser priorizadas también. Además, tiene que ver con un asunto muy cierto, que hay que decirlo. No solamente será el Ministerio Público, aparecerán más y será un reclamo ciudadano, justo sin duda el hecho de que se priorice su sector, evidentemente, pero esto pasa porque han desarrollado lamentablemente todo un show mediático a partir del tema de la vacuna. Tienen a la gente mirando en tiempo real en dónde está el avión, cuánto tiempo falta para que llegue al país, y están generando o generaron tal expectativa que sin duda lo que va a seguir de aquí va a ser descontento generalizado si es que no son capaces de rápidamente importar una cantidad considerable de vacunas. En cuanto al pedido específico de la señora Ábalos, seguramente va a querer usar sus buenos oficios y su cuasi alianza con el régimen para poder ser priorizada, pero lamentablemente creo que está bastante claro que el personal sanitario, los que se encuentran en la primera línea, el personal administrativo de salud, sin duda la Policía Nacional, el personal de limpieza, entre todos suman muchísimo más que 135.000 y definitivamente van a tener que ser puestos al inicio de la fila para la vacunación. Ahora, lo que mencionaba y lo que te decía que era siniestro, es que dio, no impulsó, no quiso realmente negociar adecuadamente una vacuna para el Perú, porque él calculaba la segunda ola en el contexto prácticamente electoral. Y estoy convencido de lo que él planeaba era aprovecharse del asunto de la pandemia, de esta potencial segunda ola en aquel momento que él todavía no la vivía, para poder suspender las elecciones y tener una excusa de quedarse en el poder más tiempo del que le era debido. Por lo tanto, creo que esta situación que vivimos no es casualidad, sino responsabilidad de una maniobra premeditada de Vizcarra. Vizcarra no se esperaba una vacancia, nunca pensó que Alianza para el Progreso, por ejemplo, iba a tener una actitud diferente a la que tuvo finalmente la votación. Para él fue una sorpresa. Por lo tanto, él pensaba y había planificado utilizar lamentablemente este drama que todos estamos viviendo para quedarse en el poder un tiempo más. Creo que es su responsabilidad y estoy seguro que será juzgado antes que por la historia, por los tribunales, cuando auténticamente los aliados que él tiene no se encuentren en el poder. Enrique, hablando de Martín Vizcarra, hablando ahora ya del gobierno del señor Sagasti, de todas estas decisiones equivocadas, negligentes, a propósito, que están generando tanta muerte en el país. Ni Vizcarra, ni Sagasti, ni Massetti, ni el ministro Hélice podrían sobrevivir a tan mala gestión si no fuera por la ayuda de los medios de comunicación. Lo que tenemos ahora es un bloque cerrado de los medios de comunicación que tienen señal abierta y algunos en cable, que defienden a capa y espada a Martín Vizcarra y que no permiten que ningún cuestionamiento surja y se desarrolle. Muy bien, pues. Hubieron momentos en los cuales, por ejemplo, el cierre del Congreso, que fue cuestionable, que fue un golpe de Estado, simplemente no se evidenció como tal, porque los medios de prensa, ciertos medios de prensa, jugaron este rol de tapar esta noticia. Y así han ido pasando una serie de escándalos, una serie de situaciones muy graves, que como no existen medios, digamos, de señal abierta más que Willax, que es el único, y en medio escrito, expreso y a través de las redes, a través de Expreso TV, se hace una posición
de poder transmitir o se transmite una posición real de las cosas. Pero no existe ahora un grupo de canales que puedan hacer fuerza como para poder desmentir aquello que ciertos medios de comunicación ofrecen falsamente o que se pueda denunciar. No hay un grupo que pueda resistir esa fuerza que están ejerciendo este grupo de medios de comunicación cerrados. Pero consideramos que todo tiene un límite. Incluso hasta el mal manejo de la pandemia no ha tenido la repercusión en nuestro país que sí ha habido en el extranjero. Pero ¿no te parece que ya la línea se está cruzando o se está entrando en una situación ya de desfachatez total desde el momento en el que se hace esta cobertura de la llegada de 300,000 vacunas en una situación de segunda ola tan grave para el país? ¿No crees tú que ya se ha cruzado toda barrera que más bien está generando en los ciudadanos un hartazgo, un rechazo frente a esta forma en que los medios de comunicación están usando la mentira, la campaña mediática, psicosocial, la cortina de humo para esconder lo que realmente está quejando a nuestro país? ¿Qué tiene que pasar después de todo esto? ¿Va a haber este es un cheque en blanco para la prensa? ¿En algún momento le va a pasar factura? ¿Qué es lo que esperamos de esta situación que ya no tiene nombre en relación a los medios de prensa que juegan el papel de proteger al gobierno presente y al del señor Martín Vizcarra? Bueno, en principio hay que decir que lo que existe en el país es un poder conjugado, es decir, es una estructura que ha tenido sus altas y sus bajas, que ha tenido su resquebrajamiento en su alianza, pero fundamentalmente ha funcionado en los últimos años con más acento en, sin duda, el gobierno de Vizcarra, ahora con Sagasti, Humala, creo que es el que instaura este tema, básicamente. Pero es la conjunción de algunos intereses concretos, fundamentalmente para saquear el Estado, para ir por los recursos que tiene el Estado, que son muy grandes. En todo caso, tienes ahí la conjunción de megafirmas constructoras, los brasileños, el Club de la Construcción en el Perú, creo que es un primer espacio, lo que podemos llamar la constructocracia. Algunos, unos sectores empresariales que funcionan a modo de monopolio, del oligopolio en el Perú, son parte del poder también, evidentemente, real en el país, fundamentalmente alrededor de la banca, los laboratorios, etcétera, todos los que pueden ejercer algún tipo de posición de dominio desde lo oligopólico, ¿no? En tercer lugar, sin duda, la prensa, mayoritaria por lo menos, que depende de la publicidad estatal, que es un punto fundamental. Y esto es curioso y es sintomático, y la gente lo tiene que saber, algunos que de repente no estén al tanto. eh, por mucho tiempo, ahora dicen que ya no estoy seguro, habría que revisarlo, pero por mucho tiempo el principal hombre de tema empresarial de la prensa estaba muy ligado también al sector de la construcción y al club de la construcción. Creo que es público que José Graña Miró Quesada era un accionista importante del Grupo del Comercio y está muy claro que evidentemente estaba bastante relacionado con Graña y Montero. Por lo tanto, había un nexo ahí, incluso más allá de la mera conjunción de intereses. Y en cuarto lugar, sin duda, está un sector importante y fundamental de la sociedad civil, una suerte de red de ONGs marxistas, sanifidrinas, ¿no? Que apuntalan de alguna manera también esta alianza. Ellas finalmente colocan sus cuadros también en la administración pública, en el sistema de justicia, y fundamentalmente su red de influencia va a través de las consultorías. Por lo tanto, las empresas de construcción quieren contratos de licitación para construir megaproyectos, algunos de ellos marcados por la corrupción, eso es público. En segundo lugar, algunos grupos de poder económico buscan sin duda no ser regulados por el Estado. En tercer lugar, la prensa busca estatal y las ONGs buscan sin duda consultorías con el Estado. Todos ellos están, digamos, en una suerte de alianza. Vizcarra en algún momento pareció salirse del guión, empezó a atacar a Odebrecht, al menos como estrategia seguramente,
pero curiosamente a las 2 semanas que los desafía públicamente, recuerdo unas declaraciones a la prensa muy duras que tuvo Vizcarra, termina cayendo. Cuando Villanueva, César Villanueva, era premier, sucede algo parecido. Kuczynski tiene declaraciones también contra los brasileños y termina cayendo. Es que Papas diciendo Odebrecht, que y esto... quisiera hacerte ahí tal vez un comentario en relación a algo que se supo en la justicia colombiana, ¿no? A Odebrecht hay algo que no le gusta que sucede, es que declaren en contra de ellos a través de los medios de comunicación. Así como también en Colombia ha manipulado todas las encuestadoras y eso se ha demostrado en varias investigaciones en base a versiones de colaboradores eficaces. Continúa, por favor. Entonces, lo que te digo es que aquí existe este poder, porque creo que la gente tiene que reflexionar algo. Se acusa sin duda al Parlamento de golpista. Primero, no fue un golpe de Estado, de ninguna manera, eso es inaceptable. Ningún constitucionalista serio suscribe la teoría de que lo que sucedió en la votación de la vacancia fue un golpe de Estado. Tan es así que el Tribunal Constitucional ni siquiera se ha pronunciado ni le ha dado contenido al artículo del cual todo el mundo quería que desarrollaran, ¿no? La vacancia por incapacidad moral, querían que quede simplemente circunscrita a un tema de salud mental, a un tema médico. Pero el TC, con sabiduría, no lo ha hecho, a pesar de que evidentemente tiene tendencias a favor también de este grupo del cual estamos conversando. Y fundamentalmente él lo hace porque sabe pues, que excedería demasiado ya el razonamiento jurídico. Y además imagino que el hecho de que todos sean magistrados con el periodo vencido también los debe frenar un poco. Pero no Hacen se presión sobre frena, el sistema de pero justicia. no se frenan para poder favorecer a Odebrecht, no se frenan para, por ejemplo, Y no darle la razón solamente, al gobierno de Sagasti en el tema de la ONP. por eso, claro, evidentemente hay demasiados intereses alrededor del tema económico del Estado. Entonces, la ONP es algo bastante controvertido y creo que uno de los sectores del segundo bloque del cual te hablé, que es justamente estos oligopolios y esos monopolios, están también en el sistema previsional. Entonces, creo que Es ellos innegable. tienen un interés obvio de que no se desarrolle el asunto de la ONP porque impulsaría no solamente en efecto pues una irresponsabilidad fiscal, sino daría un mal ejemplo de lo que puede pasar con los fondos privados. Y creo que ese debate no lo quieren tener de ninguna manera. Yo creo que tenemos que ir a un debate del sistema previsional en el país en general, una reforma importante. Debemos ir a un debate importante y fundamental respecto al abuso de los intereses en el crédito financiero, que me parece que son abusivos, al esquema de abuso de posición de dominio respecto al tema del costo de los medicamentos. Creo que son debates que hay que darse. Yo no creo en las soluciones ultra estatistas, por ejemplo, que podría plantear un Urresti. Yo no creo que una jaqueca se cure si te cortan la cabeza con un hacha, pero sí evidentemente es necesario ir a este debate y no se está poniendo en el tapete. Es muy curioso, porque el Partido Morado y la bancada morada, antes de ser gobierno, había suscrito a través de Sagasti, por ejemplo, algunos proyectos, como el asunto este de una ley que reforzaba la lucha contra los monopolios, ¿no? Y Sagasti cuando llegó a ser presidente no la quiso suscribir. Y es porque creo que cuando él ya empieza a gobernar, gobierna en función de esta alianza de la cual estamos hablando. ¿Cuál es lo peligroso finalmente de todo esto? Esto lo que forma es una élite, de alguna manera, gobernante, que la gente empieza a identificar. Y tarde o temprano va a haber una reacción popular. Y lo peor que le puede pasar a esta gente es que esa reacción popular se exprese en las urnas. Mira, yo sé que el poder de los sectores de la prensa es muy grande. En principio, es así en todo el mundo, no estaría mal. Acá me parece que han estirado un poco, han tensado un poco la cuerda. Acuérdate que la reacción o el poderío de los grupos mediáticos comparado con Perú, en Brasil era 10 veces más, seguramente en Estados Unidos 50 veces más. Y no evitaron la victoria pasada de Trump, ni evitaron la victoria de Bolsonaro, a pesar que eran adversarios de esos mismos grupos mucho más poderosos de sus países que la prensa local en el Perú. No vaya a ser que ellos estén construyendo las condiciones para una reacción popular ultra conservadora que sin duda va a afectarle a sus intereses. Estoy convencido que eso va a ser así porque están tensando la cuerda de una manera absolutamente irresponsable. Hemos llegado a absurdos jurídicos en el Perú
muy, muy, muy graves. Esto de que prácticamente y lamentablemente la percepción es así, lo miro desde una posición legal y política también. No es posible que la fiscalía o la sección encargada del tema de Lavajato prácticamente actúe como si fuera pues el bufete de abogados que defiende la empresa. Y eso la gente se va dando cuenta, no es tonta. Ya nadie se cree el rollo de los fiscales héroes anticorrupción, ¿eh? O tú ves a alguien que esté comentando en ese sentido. Ya la gente está diciendo cuántos años han pasado ya y no hay nada, nada, absolutamente nada. Lo Y hay único que hay temas que, y es hay que la temas empresa que lo sigue siendo tocan, parecida. mientras que sigue siendo favorecida, y hay temas que sí lo están tocando al ciudadano de manera directa, como por ejemplo el pago de los impuestos, mientras que el Tribunal Constitucional ahora ha prácticamente oleado y sacramentado que Odebrecht no tenga que pagar impuestos durante tantos años de corrupción, y lo ha dicho también el doctor Blume en su voto discordante con otros tribunos, decían, ¿no? ¿Cómo es que a la bodega de la esquina la cierran, la multan y se acabó? No hay más bodega, pero ¿cómo es que Odebrecht se les perdona? Entonces, este tipo de sentimientos del fracaso completo frente a un Estado indolente, pero que sí es bastante complaciente con esta empresa corrupta, yo creo que va a tener que traer, como tú dices, consecuencias directamente en el sentir ciudadano. No, plenamente, plenamente. Sabe lo que está sucediendo en el Perú y necesitamos una reafirmación nacional. Y yo quiero ahí tener una mirada un poco más geopolítica, de preocupación no solamente con Odebrecht, sino con lo que se está construyendo en el continente. Odebrecht también respondía e impulsaba un esquema geopolítico que proyectaba la influencia de Brasil sobre diferentes países de la región, hay que decirlo, del mundo, porque ha construido en un montón de lugares, evidentemente en algunos con más influencia que en otra, algunos con influencia política y en otros solamente robando, digamos, ¿no? Pero en aquellos países donde hay institucionalidad y se les descubre como en Estados Unidos, no se les trata como se les trata en Perú. El punto es que impulsaron un esquema también político alrededor del Foro de Sao Paulo y evidentemente hicieron, por ejemplo, que Ollanta fuese presidente. Eso está claro. Así Muy es. bien. Ahora no tienen los grandes fondos que tenían antes, porque sin duda sus contratos se le han caído en muchos países. Y evidentemente no pueden seguir impulsando este esquema político, por lo menos de manera tan potente y fuerte como lo hacían antes. Las izquierdas estaban reunidas, las izquierdas marxistas, digamos, estaban reunidos alrededor del Foro de Sao Paulo en el continente. Hoy día se han trasladado hacia el Grupo de Puebla. Y eso es algo que me preocupa mucho porque la política no se entiende sin recursos, sin financiación. Y evidentemente la financiación que tenían alrededor del Foro de Sao Paulo era por los excedentes, por llamar eufemísticamente a las coimas, a las cuestiones que ellos, las tolerancias que tenían. Sobraba, el dinero El sucio dinero, sobraba. así es. Pero ahora no. Por lo tanto, ¿quién financia el esquema político hoy del Grupo de Puebla? Y lamentablemente creo que el hecho de que se afinque en México, el hecho de que participen no solamente Petro, sino las FARC, también Colombia, el hecho de que estén muy cerca a Bolivia, lamentablemente me da una ruta de sospecha bastante compleja, ¿no? Y por eso creo que ninguno de los sus patrocinados en el Perú, fundamentalmente hay que decirlo, porque es su candidata Verónica Mendoza, espero que no llegue al poder, porque si es el daño inmenso que ocasionó Humala instalando prácticamente como virreyes a Odebrecht en el Perú, yo no quiero pensar si los intereses que están detrás del Grupo de Puebla terminan llegando a Palacio de Gobierno, ¿no? Creo que estaríamos en camino, lamentablemente, de convertirnos ya de una manera más sólida y brutalmente abierta en un narcoestado, ¿no? Creo que hay que Así decirlo. es. Creo que es una batalla Y, geopolítica que hay que decirla. y esa tarea, Enrique, la tienen pues en este momento los candidatos a la presidencia del país. Mm. No podemos, Perdón que te corte. ajá, mire, A mí, no podemos dejar de reconocer que existe ahora con la presencia de Vizcarra una altísima probabilidad de un fraude, que entre este grupo, ya sea de Forsyth, Salaverry, Julio Guzmán, puedan estar el próximo presidente porque tienen la fortaleza del Estado en sus manos, con todos sus brazos,
tienen la prensa como el principal soporte en este momento para superar cualquier tipo de cuestionamiento y sobre todo para tener el espacio publicitario que no tienen los demás candidatos. Ya tenemos claro que esto existe y que un fraude electoral está en camino. Pero yo te pregunto, ¿qué esfuerzo están haciendo los candidatos que significarían un cambio a esta forma de gobierno que estamos viviendo hasta el día de hoy? Si vemos a Hernando de Soto con muchas presentaciones o varias presentaciones fallidas, si vemos a Keiko Fujimori que no ofrece nada de lo que pueda, digamos, no nos garantiza ninguna medida que no pudiera haber tomado ya cuando tenía el poder absoluto en el Congreso de la República. Tenemos a un López Aliaga que está dando la sorpresa, pues pese a tener un sesgo ideológico o religioso muy fuerte, sí está abordando los problemas, pero que la presión es muy fuerte. ¿Qué pasa con nuestros candidatos? ¿No quieren llegar a la presidencia? ¿Creen que haciéndose los muertitos van a tener un mayor rédito? ¿Qué es lo que podemos esperar de ellos? Bueno, hay que hacer ahí un análisis pormenorizado, individual de cada candidato, pero sin duda considero que hay tres cosas que todos deberían tocar y lamentablemente creo que no lo están haciendo. La primera es lo que va a estructurar la agenda social en los próximos meses. Se ha calculado que se han perdido alrededor de 6.7 millones de empleos en el país, lo cual es una catástrofe. Y por lo tanto, lo que quisiera escuchar es que los candidatos a la presidencia, de todo signo político, argumentaran cómo van a hacer para generar alrededor de 5 millones, cuando menos, de empleos en los próximos 60 meses. Y creo que ninguno está cumpliendo esa función. En segundo lugar, quisiera que me dijeran cuál es su posición, que nos dijeran a todos los ciudadanos, cuál es su posición respecto al principal esquema que ha corrompido el país en los últimos años, que es justamente la constructocracia, que lamentablemente, y esto es terrible, ha expandido sus formas, ya no solamente pues a las regiones, sino a las provincias, a los distritos. Se han formado miniclubs de la construcción por todos lados, o sea, se ha copiado el esquema corrupto impulsado a nivel macro con el Estado, ya con otros actores, ya más locales, pero ahora ya es una cuestión generalizada el robo y la coima alrededor del esquema de la infraestructura. Creo que eso no se puede permitir. ¿Cuáles son las medidas concretas en lo macro? Es decir, ¿qué se va a hacer con el Club de la Construcción? ¿Qué se va a hacer con las firmas brasileñas de Odebrecht, de llegar a la presidencia cualquiera de ellos? Pero ¿qué se va a hacer también en un debate alrededor del esquema de la forma de contratar, o por lo menos los candados que podemos tener ya en todo nivel, no solamente con Odebrecht, sino con las empresas pequeñas que están también en provincias y distritos, que también han entrado en una dinámica similar? Compran alcaldes, compran regidores, compran funcionarios para tener movimiento de tierras, para tener una serie también de obras alrededor de esto, ¿no? Y en tercer lugar, no escucho a nadie hablando de qué se va a hacer respecto al asunto de CAEN y a la estrategia de lucha contra la producción de drogas en el país. Creo que ese es un punto fundamental, básico. Lamentablemente, el gobierno de Humala relajó, espero que por descuido, relajó la erradicación de droga en el Perú, sospechosamente, ¿no? Y creo que este es un problema que va a ir creciendo. Y la paz que tuvieron las FARC en Colombia alrededor de su acuerdo, me parece, y esto hay que investigarlo, que ha podido provocar algún tipo de movimiento de algunos elementos hacia el Perú. Y esto creo que no se está atendiendo con la debida intensidad que debería ser atendido. Dicho esto, te digo, individualmente, lamentablemente no hay mucho. Hay gente que ha decidido optar por un populismo sin ningún sustento técnico. Empezamos por Verónica Mendoza, sin duda. Me parece que este asunto de insistir en el cambio constitucional, en el asunto de la segunda urna, de la Asamblea Constituyente, primero que no es necesario para el Perú, desde el punto de vista del interés general de los ciudadanos, pero en segundo lugar tampoco le va a dar votos, porque la gente ahorita lo que está pensando es la vacuna, cómo tiene empleo, y que alguien le ve y le diga que la solución es el cambio de constitución, es muy difícil que eso sea algo que se pueda asimilar. Y peor aún porque si entra a disputarle el voto populista, en algún sentido radical, de cierta parte del sur del Perú, Johnny Lescano, yo creo que al final van a terminar un poco anulados ambos. Sumado que el Cura Arana también le va a quitar algunos votos. No serán muchos, pero sumarán. Yo te Pero también garantizo que la tenemos diferencia...
Tenemos los de UPP también, que toda la gente que sigue Antauro Humala también se disputa el sur con Verónica Mendoza hace buen tiempo ya. Tanto es así que UPP logró curules y Sí, por ¿no? supuesto. Ahora, esa votación no fue presidencial, ¿recuerdas? Esta sí. Pero Entonces va a haber un problema. Al final, el esquema de los seguidores políticos de Antauro, de los reservistas, ahora con la campaña de Vega, no lo sé. Pero lo que sí sé es que, digamos, estamos frente a la misma propuesta. Imagínate que ambos, eh, Verónica Mendoza y Antauro, dicen A en el sur. La gente, ¿quién le cree? Le va a creer a Antauro, no le va a creer a Verónica Mendoza. No la ven de allá, me parece. Entonces eso le va a afectar bastante. Pero no solamente está el escano, está el voto que le pueda quitar Vega. No estoy seguro si puede haber un endoce fuerte ahí, de repente da la sorpresa. Yo sí vi venir a UPP la vez pasada y vi también venir al FREPAP. Incluso lo comenté en algunos foros. Y en esto hay que darle el mérito a la empresa CIT, Saavedra, que fue la única que vio venir tanto al FREPAP como al movimiento de Antauro, ¿no? Bueno, de Vega en realidad, ¿no? En alianza con Antauro, UPP. Pero ahora no estoy seguro si cosechen muchos votos. Pero bueno, así cosechen 1%, ese 1% va a ser vital para Verónica Mendoza para pasar. El 1% que coseche Castillo, que además, acuérdate que tenía todo el esquema gremial detrás, ¿no? Importante esquema gremial. El tema del CONARE. Ese 0.5, ese 1%, ese 1.5 que tenga Castillo es directamente una posibilidad de Verónica de no pasar a la segunda vuelta. Porque yo te garantizo que la diferencia entre el segundo y el tercero va a ser de menos de 4 puntos. De todas maneras. Y si es de menos de 4, si es de 3, perder 1, 1.5, mire cómo te vas desangrando. Tienes a Arana, tienes a Castillo, tienes a... Ese esquema, ese espacio está lamentablemente para ellos bastante atiborrado. Otra vez creo que el drama una izquierda dividida. Izquierda dividida, sí. Y hay otros esquemas que, digamos, pueden ser más populistas para entrar a analizarlos, pero, digamos, la perspectiva económica de ellos es absolutamente pasadista. Quieren regresar a un superestado que se involucre en todas las cuestiones habidas y por haber, fundamentalmente liquidar el rol subsidiario del Estado, economía social de mercado, para entrar a una versión absolutamente estatalista del Estado empresario, que ha demostrado no funcionar por lo menos en el Perú. Sé que acá mis amigos de la izquierda radical van a decir, sí, pero Noruega, sí, pero bueno, pues, pero evidentemente creo que el Perú no está en este momento para tener, por ejemplo, que el Estado pueda nombrar directores, pues, que vean el tema de la sal, que vean una serie de cosas que veían hace 30 o 40 años. Demostró ser ineficiente, lamentablemente. Tenemos que tener una reforma del Estado todavía pendiente y creo que esto no puede estar en discusión en este momento. Por lo tanto, yo creo que ellos están un poco complicados con este asunto. No creo que puedan abordar ninguno de los tres temas que te digo. Fundamentalmente el empleo es el que le interesa a la gente. Luego están otros, que no son, digamos, marxistas, ¿no? Sino son básicamente populistas. Y desde una posición lo tenemos a Daniel Urresti, que probablemente pueda quedar fuera del proceso. Y desde otra posición lo tenemos a Vizcarra. Vizcarra marxista, Salaverry menos, ningún problema en decir que sí, vamos a la constituyente, ¿no? Ya, si cumplen o no después, ya no importa. O sea, ellos están simplemente en el esquema de buscar votos, ganar y luego, evidentemente, hacer lo que les da la gana. O sea, se han juntado ahí realmente dos personas sin escrúpulos, sin lealtades, y por lo tanto sí son peligrosos. ¿Cuál es el gran drama? El gran drama es que la ley exige, tú me corregirás, que para pasar la valla tienes que tener no solamente más del 5%, sino tienes que tener parlamentarios en más de 2 circunscripciones. Por lo tanto, tienes que sacar 3 circunscripciones cuando menos. Liga Metropolitana la tienes con Vizcarra, que yo no creo que su votación sea pues un aluvión, ¿no? Yo no creo que va a sacar más de 1 millón de votos. Lo dudo mucho. Yo puede sacar un poco más de lo que sacó Resti, que fue bastante en la campaña de enero, o sea, unos 600.000, 700.000 votos, que sin duda los pone a tiro de pasar la valla, porque la valla la pasas más o menos con 900.000. O sea, si Vizcarra te pone 700, ya estás, o 600, ya estás pues cerquita. Pero ¿cuál es el problema? En ningún otro lugar yo creo que él tiene posibilidades de que sus candidatos salgan electos. Ni en Moquegua creo que van a votar por él. El único lugar que Somos Perú tiene fuerza es en Ancash.
Por lo tanto, tendrías 2 regiones. ¿De dónde sacas la tercera? Va a ser difícil, va a ser difícil. Es mi deseo, sin duda, y no lo voy a ocultar, que no pasen la valla, a pesar de que Carlos tenga muchos votos y que no entre al Parlamento, le ha hecho mucho daño a la patria, pero también lo veo complicado. Y en el caso de Urresti, yo creo que él ha podido capitalizar mucho, y lamentablemente creo que esa es la razón de su perdición también. Creo que lo ven peligroso y lo están sacando de carrera. Es muy probable que salga de carrera. En cuanto a los demás, mira, Keiko Fujimori me demuestra prácticamente que no quiere ganar la elección. Creo que la presencia de López corriendo fuerte por una, no digo extrema derecha, pero una posición de derecha mucho más marcada que la de ella, la deja en una posición interesante de poder optar por ser la opción centrista en el Perú. Y ante un Forsyth que probablemente va a tener que aguantar todo este tiempo y va a quedarse probablemente en un 10 o 12% y no pueda pasar a la segunda vuelta. Yo creo que ahora está siendo atacado por toda la izquierda, todo el mundo lo está atacando ahora. Ha tenido unos buenos movimientos tácticos, hay que reconocerlo. Este asunto de reclutar, por ejemplo, al Kluber Aliaga. exministro Kluber Aliaga, Aliaga. me parece que hay que reconocer que es una jugada táctica muy inteligente. Seguramente es de Nieto Montesinos, yo no creo que al señor Forsyth se le haya ocurrido esto, ¿no? Bueno, Imponiéndose a cierto grupo que se oponía, ¿verdad? bueno, es que Nieto creo que es muy práctico, creo que él es un hombre de izquierda, pero es muy práctico, porque acuérdate que cuando le consultaron sobre el tema del indulto de Fujimori, no pisó el palito, no fue emocionalmente a negarse, dijo que si estaba, bueno, en un estado terminal, que había que darle el indulto, ¿no? O sea, toreó muy bien el tema, y es porque él sabe que Forsyth también está colocándose al medio, y no es conveniente pelear con un espacio que podría luego apoyarlo a él, ¿no? Pues dirá, pasamos a segunda vuelta contra Verónica Mendoza y la gente de Keiko, que va a ser sin duda 10%, o 9, o 8, o 11, o 12, ¿por quién va a votar? No, Mendoza, así que ¿para qué propiciar una pelea de esa naturaleza? Pero la va a tener muy difícil para pasar del umbral que tiene, la va a tener difícil. Y es una reacción, te digo. No solamente es el apoyo de la prensa, que lo es. El tema de Forsyth pasa también porque es relativamente nuevo, ha sido alcalde, pero poco tiempo. Es una persona joven. Y hay un sector grande por la izquierda marxista, pero tampoco quiere votar por ningún partido establecido por una cara ya recorrida, ¿no? Y dice, bueno, al final, de repente esta persona que es joven, impetuosa, puede hacer algo por el país. Yo no le veo muchas capacidades, pero el tema que está ahí. Pero te hablaba de Keiko. Ante un Forsyth que yo dudo que pueda dispararse más, ella podría tener la oportunidad de afirmarse hacia el centro con una propuesta popular y tentar un paso a segunda vuelta, pero la veo realmente en una posición de decir, quiero mi 10%, quiero mis 15 parlamentarios, mis 12 parlamentarios y se acaba el tema, no quiero ganar. Me da toda esa impresión. Incluso empezar la campaña hablando del tema del indulto de su padre, no es marcar la cancha, es ponerse un límite prácticamente ella sola para no poder ganar la elección. Por lo tanto, esa actitud me parece bastante extraña, cuando menos, ¿no? No sé si es errores tácticos o no sé si a propósito ella quiere simplemente llegar a algún nivel, por algún miedo, temor a una salida judicial de las que ya ha experimentado. Y sin duda, me parece que una persona que tiene las cosas en materia económica y de formalización bastante claras, es brillante, Fernando de Soto, lamentablemente no ha sabido agregar otros intereses. Su discurso se centra fundamentalmente en el asunto de la titulación, que me parece que tiene ahí cuestiones importantes, el asunto de la valorización de la propiedad, y hay una frase muy buena que utiliza, que es quiero globalizar un poco a los pobres, ¿no? Creo que le ha faltado sin duda poder llegar a otros sectores. Y lamentablemente, como te digo, este esquema elitista hace que haya una reacción fuerte. Y De Soto es un hombre relativamente sosegado, no le gusta mucho la confrontación. Por lo tanto, es muy difícil que aquellos que quieren un cambio lo vean a él como un cambio Y es radical. que no tenemos ninguna opinión sobre la Policía Nacional, que es un gran sector que podría apoyar no solamente con los policías, sino con la familia policial. No se pronuncia sobre temas, por ejemplo, como tú has mencionado, del BRAE. No se pronuncia sobre lo que estamos viviendo en este momento
frontalmente cuestionando un gobierno en el cual él podría convertirse en una opción. Tampoco lo vemos en sus candidatos al Congreso y El yo creo tema que de Odebrecht es muy sintomático. Es muy simplemente sobre sintomático. Odebrecht ya creo que no ha dicho absolutamente nada. El único que lo ha dicho de manera frontal es el señor López Aliaga. Es el único candidato que hasta este momento se ha atrevido. Ningún otro se ha atrevido a poder manifestarse en contra de Odebrecht porque es el gran escenario donde Odebrecht va a contratar con el Estado peruano. Entonces, Así es. ¿qué Y hacer? O no sea, y yo solamente te contra pregunto, Odebrecht. Sí, mira, te decía, no solamente contra Odebrecht, sino López Aliaga está tomando la posición radical. Se ha ido contra el Club de la Construcción, se ha ido contra la CONFIEP en general, prácticamente. Eh, por lo tanto, se va a consolidar en un espacio importante. No sé si sea suficiente para pasar a segunda vuelta. Por lo siguiente, eh, el voto joven en el Perú, de todas maneras, menor de 35 años, si lo quieres ver así, es importante, es grande. Él necesita, si él logra romper resistencia con el segmento juvenil, que no es conservador para nada, o sea, mayoritariamente por lo menos, no están alrededor de posiciones conservadoras, no estoy juzgando si eso es bueno o malo, simplemente es un hecho. Si él no logra enganchar con una parte de ellos, va a tener una limitación muy grande para pasar a segunda vuelta. Pero si logra empatar con algún segmento, yo creo que se vuelve súper, súper peligroso, ¿no? O sea, es decir, y podría sería, tranquilamente y quedarse solo sería en esa banda y crecer, ¿no? ¿no? Y sería crucial poder captar este voto joven porque hay que reconocerlo, en lo que era el Partido de Solidaridad Nacional mostró una gran debilidad en esta última elección del año pasado, en enero, porque lamentablemente sus bases, el partido ha estado muy debilitado en los lugares más alejados, no ha habido una presencia ni de directivos ni tampoco de votantes y eso se ve pues como una consecuencia de no haber trabajado, ¿no? Las bases a nivel nacional. Pero no hemos hablado, y aquí quisiera mencionarte a Acuña, que por un lado sí tiene esas bases, pero que probablemente estaría quedando fuera de carrera porque también estaría siendo visto igual que López Aliaga como una amenaza. ¿Cómo podemos analizar a estos dos candidatos? Uno está creciendo, está recibiendo el apoyo, pero su gran debilidad serían las bases. Tenemos a Acuña, por otro lado, que sí tiene esas bases, que sí representaría una verdadera amenaza para cualquier candidato, pero que está en este momento debilitado con una exclusión y que de ser declarada procedente dejaría nuevamente la cancha abierta y solamente una lista al Congreso que, como ya hemos visto, pues pierde fuerzas en una plancha presidencial. Bueno, tengo que decir que hay una ventaja muy grande de López sobre Acuña en un sentido, y es que López no tiene participación en el Parlamento. Su partido no está en el Congreso, su partido no ha formado parte de la vacancia de Vizcarra, que todavía sigue impactando en alguna gente, que va a caer ese impacto sin duda conforme pasen las semanas, porque lamentablemente lo que se vive en nuestro país es dramático y lo que se va a vivir, lo que se va a seguir viviendo durante las próximas semanas va a seguir siendo dramático. Y poco a poco, esa suerte de ceguera colectiva de la que hablaba Goldenberg respecto a Vizcarra va a ir cediendo y va a decir, bueno, el responsable de esto, ¿quién es? Sagasti, evidentemente, es el que gobierna, pero Sagasti ya recibió una bomba de tiempo, eso lo va a pensar la gente. Muchas personas en mi círculo de amigos, etcétera, que eran pro-vizcarristas, ya no lo son, ya lo empiezan a cuestionar. Eso va a impactar también, obviamente, pero por el momento, APP creo que ha sido una de las que peor salió del tema de la vacancia. Eso le está costando a Acuña de recuperar, sobre todo por las idas y vueltas, ¿no? Sí, pero no, te apoyo, estoy, me reúno contigo, luego voto en contra, luego el presidente del Congreso, que es su alfil, el señor Valdés, es el primero que sale y dice que van a exigir la renuncia de Merino. Esas cosas creo que lo han descolocado, pero lo que sí hay que reconocer, pese a que no es de mi simpatía,
es que la lista parlamentaria al Congreso, por lo menos la de Lima, yo creo que es, bueno, es todavía, ¿no? Es superior a muchos, ¿no? Creo que sus Bueno, 10 tenemos primeros, a Gladys eh, Echaíz, una voz muy fuerte, por mucha ejemplo, sí, experiencia. tienes al general Quiabra, tienes a Así Catherine es, Ampuero. así es. Hay personas que creo que son valiosas y hacen sin duda que la lista sea potente. Yo creo que el problema iba a ser el candidato presidencial, ¿no? Pero Vamos a Enrique, ver una cómo pregunta, ¿cómo estructura. es que teniendo candidatos tan fuertes, claro, ahora ya sin inmunidad, que ese es un tema muy importante para todo aquel que quiere hacer fiscalización de verdad, ¿cómo es que teniendo candidatos tan fuertes, con un candidato presidencial ahora golpeado y en riesgo con una exclusión, ¿por qué no escuchamos, por ejemplo, a Gaiz Echaíz, a Catherine Ampuero, solamente sale para defender a Acuña, pero no con ese discurso que nos tienen tan acostumbrados de ser frontal contra la corrupción, al que sí lo vemos bastante posicionado y no ha cambiado, es al general Quiabra, ¿no? Que persiste en su posición frontal de cuestionamiento, no se queda callado, sucede algo en la coyuntura nacional, inmediatamente sale, pero no escuchamos en esa medida quienes sí podrían también ser una voz muy potente como la dice Chaís, como Catherine Ampuero, y bueno, ya no te puedo mencionar a más candidatos porque no se los escucha, no están presentes en esta lucha contra la corrupción y contra la pandemia que están viviendo los peruanos día a día. Sí, mira, es un tema generalizado. Te voy a contar, por Y ejemplo, bueno, nosotros hay que tenemos... hablar también de todas las listas del Congreso que tienen figuras fuertes, pero que no Sí, usan su mira, voz en esta te difícil etapa. decía, hemos creado en el portal Punto de Encuentro un pequeño espacio de conversación de candidatos y no voy a decir la lista, ¿no? Pero invité al número 2 de una lista conocida, que es una persona además conocida, y me contestó que podía para la siguiente semana, que esa semana, estamos hablando de hace 2 días, ¿no? Y que esa semana recién iba a empezar con sus entrevistas. Estamos ya quincena de febrero para ese entonces, o sea, realmente no se entiende por qué la gente está, evidentemente responde un poco al ánimo popular, ¿no? Dicen, bueno, todo el mundo está encerrado, no hay campaña, la política un poco que agobia, pero yo creo que la labor de todos tiene que ser poner las cosas en la agenda nacional. Si no, van a llegar faltando 5 días a las elecciones y la gente va a votar por lo primero que se les ocurra, de repente va a decidir el voto en la Claro. cola. Bueno, y Y creo que ahí también hay que, falta. y habría que reconocer algo también, ¿no? Que ciertos medios de comunicación están entrevistando a quienes no tienen una posición frontal contra el gobierno y contra la gestión de Vizcarra y frente a estos problemas tan críticos. Eso es verdad y eso hay que reconocerlo. Pero, por ejemplo, espacios como Willax, que tiene tantos programas diversos de posición frontal, cuando invitan a estos candidatos, no aprovechan esos espacios, esos pocos minutos que tienen para hablar sobre narcotráfico, sobre corrupción, sobre la pandemia, sobre las vacunas. Vemos un discurso como que alejado totalmente de la realidad y que si nos vamos pues al momento de la campaña y de la votación, yo no me imagino cómo es que ahora con restricciones para hacer campaña, con los medios de comunicación solamente difundiendo las entrevistas de quienes no son frontales. No sé cómo es que podrían ganar o cómo es que podrían lograr un curul en el Congreso o una curul, perdón, porque situaciones tan graves que están latentes en este momento que no se escuchan las voces. No se escucha ninguna voz frontal, potente, pese que sí hay figuras reconocidas, salvo algunas excepciones. Yo considero que si esta situación sigue tal y como está, vamos a tener un parlamento bastante fragmentado, similar al que tenemos ahora. Es decir, el primero va a pasar a la segunda vuelta con 15%, 16%. El segundo va a pasar con 14%, ¿no? Y luego vamos a tener una escalada así como la que tenemos ahora, ¿no? 10, 9, 8, 7, 6. Y vamos a tener 8 grupos parlamentarios, 9 grupos parlamentarios, en un Congreso que va a ser relativamente ingobernable, tal y como están dadas las cosas. Y esto es grave porque forma parte también del debilitamiento, sin duda, del poder legislativo, ¿no? Con tantos bloques se diluye, sin duda, la posibilidad que tiene de actuar y de fiscalizar, sobre todo. Pero yo te digo una cosa, no solamente están complicadas las situaciones respecto a una oposición sin duda disminuida o golpeada,
las cosas están muy mal también para el oficialismo. Es decir, yo no veo ninguna posibilidad, ninguna el día de hoy, de que Guzmán vaya a pasar la segunda vuelta. Yo creo que al haber aceptado la encargatura del gobierno de transición ha fulminado las posibilidades de Julio Guzmán de entrar a la segunda vuelta y menos ganar una elección. Está en una actitud tan desesperada y tan demagógica que sale ayer en el Trome a decir que él va a vacunar a todo el Perú antes de que termine el año y que va a hacer que la economía se dispare. Bueno, si tiene esas recetas, ¿por qué no se las da a su candidato a la vicepresidencia, que es el Hoy, actual presidente encargado, ahora, que hoy lo día? pueden hacer ¿Por qué tenemos ahora. que esperar a que él sea presidente? Es una actitud torpe, una declaración torpe, porque la gente le Pero está... yo creo que no es tan torpe, Enrique, más bien refleja lo que está sucediendo en este gobierno que simplemente no está adoptando las decisiones que ya debería haber adoptado, no quiere vincularse porque quieren reservar como que todo los grandes aciertos a un Julio Guzmán para que él los tenga como propuestas, pero en realidad ya deberían haberlas aplicado como tú dices, ¿no? Si estamos hablando del Totalmente, Partido Morado, si es que las tienen, porque puede que no las tengan, puede que no probablemente. sepan realmente qué hacer. Y en segundo lugar, va a dar lo mismo, porque no va a ganar, no va a pasar a segunda vuelta. Es probable que ni pase, mira, te digo, si las cosas siguen así, con la crisis sanitaria que vivimos, la crisis económica que vivimos, con las tonterías que dice Guzmán, con una lista parlamentaria realmente impresentable. Yo no tengo nada personal contra la señora Susel Paredes, pero creo que está muy lejos de política técnicamente políticamente para poder encabezar una lista al Parlamento por Lima, ¿no? Ser la número uno. Y sin Enrique, duda el desconocimiento del cual han hecho gala muchos de sus candidatos y candidatas, como la señorita Moscoso, la señorita Gamarra, de un desconocimiento de cosas absolutamente básicas, ha liquidado un poco la fama que tenía el Partido Morado. Mira, la clase media, mucha de ella, una buena parte se retiró luego del incendio, ¿no? Porque el incendio fue un domingo antes, me parece, o 2 domingos antes. Pero Guzmán iba a sacar iba a ganar, creo que esa elección, o sea, iba a sacar no 7% como sacó, sino iba a sacar 12, y con eso le bastaba, ¿no? 12, 11, y con eso ganaba digamos, la primera fuerza en el Parlamento. El incendio lo mermó mucho. Pero buena parte de la clase media decía, los morados son centristas, son gente joven, técnicamente preparada, solvente desde el punto de vista profesional. Bueno, quieren renovar la política, vamos a darle una oportunidad. Muy bien. Hoy día, luego de las declaraciones de la señorita Gamarra, de la señorita Moscoso, no creo que nadie crea que los morados ni son centristas, ni están capacitados desde el punto de vista profesional o político para llevar a cabo pues, un gobierno, ¿no? Por eso creo que los termina de descartar. Yo te digo, si las cosas siguen así, hasta va a sufrir para pasar la bahía. y esto podría ser la consecuencia, Enrique, de poner a candidatos que puedan significar pues un rostro nuevo, sí, eh, un aparente cambio que necesita la política en términos de renovación, pero que en realidad esconde una voluntad de traer personas al Congreso sin formación, sin conocimiento, que no tienen una idea de lo que tienen que afrontar una vez que estén en el Congreso. Si vamos a hablar, por ejemplo, de la erradicación de la hoja de coca en el Brain. Cuando sucedió el cierre del Congreso semanas antes, se hablaba de erradicación en un sector pequeñísimo del Brain. Pero viste que se levantaron muchísimas personas y se hizo todo un paro, una huelga muy violenta que iba creciendo tan solo al mencionarse la palabra erradicación. Entonces yo no me imagino como un Daniel Olivares con sus declaraciones que resultan ser muy influyentes porque estos candidatos lo defienden, lo siguen defendiendo luego que él ha hecho apología al narcotráfico, porque detrás de una declaración de ser consumidor de drogas durante 20 años, pues está precisamente estar dentro de ese tráfico de lo que implica el consumo y la adquisición, incluso siendo una autoridad. Pero lo que importan en el Congreso son votos, se suman para cada decisión los votos. ¿Acaso lo que se quiere es tener a personas totalmente ineficientes, inoperantes, que solamente signifiquen votos? Es decir, si yo quiero cambiar una norma importante, por ejemplo, en el tema de los lácteos en el Perú, tan cuestionable y tan soportada por grupos económicos poderosos, y yo necesito 50 votos que no me reclamen, que no me digan nada, que simplemente vayan y marquen verde, yo llevo pues a personas que no entienden, que no saben, que no les interesa ni quieren conectarse con la realidad peruana.
puede estar sucediendo esto en el Partido Morado, porque tanta equivocación ya parece que no hubiera llevado a cabo ni siquiera un mínimo filtro, ¿verdad? Bueno, hay que diferenciar varias cosas. Primero, que nuevo no significa necesariamente no capaz. Joven no significa necesariamente no capaz. Y nuevo no significa, como te digo, necesariamente joven tampoco. Por lo tanto, ahí voy a poner un par de ejemplos, ¿no? Me parece sólido desde su punto de vista, no digo que yo lo comparta, pero desde su punto de vista me parece sólido, por ejemplo, don Jorge Montoya, que encabeza la lista de Rafael López Aliaga, y que hasta donde yo sé, él nunca ha sido congresista, ni mucho menos, ¿no? No ha sido político, es nuevo. Me parece que esta chica, Adriana Tudela, de Hernando de Soto, es una persona También inteligente, muestra también hace buenas bastante solidez. declaraciones, es joven, tampoco ha sido nunca parlamentaria ni regidora. Y así en todas las listas, el señor Bustamante, por ejemplo, creo que nunca ha sido político y es bastante sólido. Es más, a Así pesar que es. lo quisieron lapidar mediáticamente por el tema de las pruebas moleculares, al final ahora todo el mundo Le comparte da su la razón. criterio. Así es. Le han dado la razón. Y él nunca ha Esperemos sido que sea político, por escuchado en lo Fuerza tanto, Popular, ¿no? Esperemos que al final también en Fuerza Popular se recojan todo lo que este gobierno ni el anterior ha querido recoger. sí pues, creo que no tienen un historial de haberse manejado bien en términos internos, ¿no? Pero bueno, por lo tanto digo, no nuevo no significa ni joven necesariamente, no significa malo necesariamente. Segundo, lo del Partido Morado sí yo creo que es una locura, ¿no? Han querido reemplazar las viejas formas de la farándula con las nuevas formas de las redes, de los influencers, y creen que eso es suficiente. Y lamentablemente la política no se aprende de un día para otro. Lamentablemente es así. O sea, no puedes tú pretender, evidentemente puedes llevar a una persona famosa, conocida, que pueda ser electa, ¿no? Pero el debate público, la solidez argumental, eso no lo consigues tú de un día para otro. Y creo que el Partido Morado ahí ha cometido un grave error. Su número dos es una persona que ha hecho partido, digamos, más o menos joven, pero luego no le veo mucho de rescatable, sinceramente, ¿no? Como te digo, he dado ejemplos ya clamorosos, ya pues de alguien que no conozca que el Ministerio Público no es un ministerio del Ejecutivo, porque Ya, solamente se llama ministerio, entonces eso es ya grave realmente, es realmente grave. Que así alguien es. diga, y no solamente es un tema técnico, es un tema de sentido común, de criterio, de trayectoria, para que tengas suficiente sentido común de saber que no puedes decir que solamente conoces la pobreza por haberla estudiado en estudios generales letras. Hay cosas que realmente no se deben ni siquiera decir, que son absurdas. Es una Y ha ofensa caído, y ha caído, a la ciudadanía en realidad. y ha caído en el absurdo, realmente, el Partido Morado. Y el mayor absurdo que tienen, curiosamente, no es ese. ¿Sabes cuál es su mayor ridículo público? De que el señor Hélice, por ejemplo, pierde el control porque le digan que es el gobierno morado. Es el gobierno morado, es obvio que es el gobierno morado. Negarlo es una tontería. Lo que Así ellos han es. debido saber inmediatamente es que la gente iba a decir gobierno morado, partido morado. Y lo que han debido hacer es hacer un buen gobierno de transición para que el Élice señor debe Guzmán irse, pueda... Enrique, debe Sí, irse claro, ya. Mire lo que le por están supuesto, sufriendo los policías, la atención en los por esto. hospitales. Es terrible. Y es predecible además, porque qué experiencia tiene alrededor del tema policial el Che? ¿Cuándo ha hecho algo alrededor de este asunto? Nunca. Simplemente es un alfil, una pieza de confianza de ellos, lamentablemente. Pero te digo, Elich era candidato al Congreso, esta vez. Ha renunciado, obviamente, pero era candidato. Pero Partido Morado, el gobierno morado. Carlomagno Salcedo no era candidato también, también era candidato y ahora está de asesor, me parece que de Sagasti. Por lo tanto, ya qué más pruebas ya uno puede querer sobre que ellos están gobernando, Es un gobierno lógicamente. morado. Es un Sí es gobierno un morado. gobierno morado, así le moleste al señor Así Elich. les, así no les gusta reconocerlo. Querido Enrique, muchísimas gracias. Hemos podido compartir de manera detallada para poderles llevar a nuestros seguidores un poco más sobre los candidatos y que
estas elecciones sean una oportunidad para cambiar la terrible realidad que estamos viviendo. Agradecemos tu presencia y te esperamos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, estimada Jenny. Saludos a todos los que Gracias. miran Expreso TV. Hasta luego. Muchas gracias.